Recuerdo que nuestra primera charla fue de la cuenca Tampico-Misantla. Es una de las, es la cuenca, y empezamos con esa porque según CNH y según la mayoría de instituciones oficiales de México, era la compañía que tiene un potencial para el mayor potencial hidrocarburífero en México. Después seguimos con una cuenca interesante también, arriba en Burgos, Sabinas. Es una cuenca que era una cuenca principalmente gasífera y fue interesante entender también toda la prolongación de los play que hay en Estados Unidos. Hoy vamos a ver nuestra tercera cuenca, Veracruz. Es una cuenca también histórica, es una cuenca también importante desde el punto de vista petrolífero en México, claro. Y es la penúltima. Recuerden que la semana entrante vamos a hablar de la cuenca sureste. Va a ser nuestra última charla, esta seguidilla de 4 charlas que hemos dado, que hemos venido dictando para ver los sistemas petrolíferos de cada una de ellas y lo más importante, ¿dónde están los futuros descubrimientos en cada una de esas cuencas? ¿Claro? Por eso siempre cerramos, todas nuestras charlas tienen el mismo formato y siempre cerramos a manera de conclusión viendo cómo es el potencial, cómo son las reservas y los recursos que tiene la cuenca que estamos analizando en ese. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los 2 días anteriores. Y siempre empezamos con una gráfica, con un corte regional de la cuenca que vamos a analizar o a describir, para que vayamos viendo exactamente cómo es el marco tectónico-estratigráfico de esa cuenca. Miren, este es un corte interesantísimo, me encanta, porque rápidamente uno puede identificar que hacia la parte oeste de la cuenca, claro, vamos a tener un predominio principalmente de rocas cretáceas, es lo que vamos a llamar el frente tectónico sepultado, o sea, aquella cordillera levantada durante el terciario inferior y que va a quedar enterrado, va a quedar sepultado, claro, por sedimentos terciarios. Pero la mitad oriental de la cuenca es una historia completamente distinta. Son hidrocarburos completamente distintos. Es un sistema petrolífero completamente distinto. Vamos a ver que mientras en el frente tectónico sepultado tenemos principalmente rocas calcáreas, como la roca almacenadora. En la parte oriental, donde vamos a tener la cuenca terciaria, la vamos a enumerar así, los sedimentos o las rocas almacenadoras son principalmente siliciclásticas. Dos mundos completamente diferentes. ¿Claro? Entonces, o sea, igual que la cuenca Tampico-Mislante, que también tenía la primera que vimos en este ciclo de charlas, también la podíamos dividir en 2 partes, ¿no? La parte oriental que llamábamos faja de oro, que tenía un comportamiento o un sistema petrolífero completamente distinto a lo que llamábamos el paleocanal de Chicontepec, que estaba al oeste, y que tenía sistemas petrolíferos principalmente terciarios, como lo tenemos aquí al oriente de la cuenca, claro. Entonces, igual. Y arriba en Burgos también. En Burgos, la segunda cuenca que revisamos, que describimos en este ciclo de charlas, también hacia el oeste teníamos un predominio igual muy similar a este, principalmente de rocas calcáreas, y hacia el oriente principalmente rocas terciarias, que son principalmente siliciclásticas, ¿no? Entonces, eso que estamos viendo que se repite esos estilos tectónicos, esos sistemas petrolíferos, esos comportamientos que habíamos visto en las 2 charlas, en las 2 cuencas anteriores, las vamos a ver también repetidas y reflejadas aquí en la cuenca de Veracruz. Entonces, aquí está, bueno, hoy es la cuenca de Veracruz. La semana entrante, recuerden, vamos a tener la cuenca sureste. Esa es una cuenca que tiene un impacto gigante en la industria petrolera mexicana, es donde han habido los últimos descubrimientos. Entonces ahí vamos a hablar de descubrimientos como Sama, por ejemplo, ¿no? El gran gigante descubierto en los últimos años. Vamos a ver Sama. Vamos a ver cómo es el sistema petrolífero de Sama, cómo es la línea sísmica de Sama. Ese es buenísimo en esa última charla, ¿no? Hoy vamos a hablar de Ixachi, que es el gigante en esta cuenca, en la cuenca de Veracruz. Bueno, entonces,
la agenda para hoy es la misma que hemos tenido en las dos charlas anteriores. Empezamos con una introducción donde mostramos dónde está la cuenca, qué información hay, si pozos, cómo fue su evolución. Después, en la segunda parte, vemos la descripción de los elementos del sistema petrolífero. ¿Cuáles son los elementos? Roca generadora, roca almacenadora, sello y fábrica. En la tercera parte vamos a hablar de los procesos del sistema petrolífero. ¿Cuáles son los procesos? Generación, migración, preservación, sincronismo. Y terminamos, a manera de conclusión, analizando dónde pueden estar los descubrimientos futuros y cuáles son las reservas y recursos actuales que hay en esta cuenca. Entonces, sin más, empecemos. La localización de la cuenca de Veracruz, aquí está, miren en la parte suroeste del Golfo de México, es esta pequeña que ustedes la ven aquí en amarillo, claro, y aquí está, miren, aquí está Tampico Misantla, que fue la primera cuenca que describimos en este ciclo de charlas, la cuenca de Sabina Burgos, que fue la segunda, la que vimos la semana pasada, ¿no? Y miren lo interesante, miren los colores. Básicamente, la cuenca roja, miren, que es Tampico Misantla, que es Golfo Profundo Sureste, son productores de aceite y gas asociado. Y las cuencas amarillas, como Sabino Misantla, miren, principalmente gas no asociado. Veracruz, vamos a ver que Veracruz tiene las dos, aunque aquí está en amarillo, como gas no asociado, también hacia la parte oeste tenemos, en el frente de Sepultado, tenemos producción de aceite. ¿Claro? Entonces, es una cuenca que no se puede clasificar en los dos extremos. Aquí está ubicada. Y miren, tiene un área de 34.825 kilómetros cuadrados, un poco más pequeña que las dos anteriores. Las dos anteriores tenían, Tampico Misantla tenía alrededor de 90, 75 y sumando Sabinas y Burgos estábamos llegando a los 80, ¿no? Está en el margen tectónico activo, miren, de eso vamos a hablar ahora más adelante, al suroeste de la cuenca del Golfo, y son aguas poco profundas, vamos a hablar de algunos de los implementos. Inició su exploración en el año 1921. O sea, estamos cumpliendo ya 102 años de haber iniciado la exploración en la cuenca de Veracruz. Lógicamente, el primer pozo que fue Cuite 1 salió productivo. Pero ya miren, en el año 53 ya se define, se encuentra el primer pozo productor comercial en la cuenca, Angostura 2. Vamos a ver también el campo Angostura. Miren, descubridor de aceite, calizas de edad cretáceo superior. ¿Dónde? Vamos a ver qué es ese frente sepultado. ¿Verdad? O sea, hacia la parte oeste de la cuenca. Posterior al pozo, miren, el pozo Mirador 1 encontró areniscas terciarias como productor de gas. ¿Eso qué significa? Ya Angostura 2 había encontrado la parte oeste de la cuenca, claro, la parte donde las principales rocas almacenadoras son de la Cretácea, y ya Mirador 1 descubre la parte oriental de la cuenca, arenisca terciaria, un sistema petrolífero terciario distinto al que había descubierto Angostura. Hoy en día se han descubierto varios campos en esta cuenca. Aquí está Ixachi. Ixachi es el más, en este momento es el más grande eh, productor de la cuenca. Ya rompió, por ejemplo, la producción de gas, ya rompió el récord que tenía en este campo, el campo de Izamba, hace ya más de 50 años, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos la producción del campo. ¿Qué información de pozos hay en la cuenca? Miren, en total hay 97 pozos. Solo comparados con las dos cuencas anteriores, son la cantidad más baja que hay de las tres cuencas que hemos analizado, ¿no? Los pozos son principalmente verticales. Miren, cero pozos multilaterales. Recordemos que esa es una tecnología reciente. ¿Claro? Eh, hay pozos marinos. El pozo marino, aquí está, vamos a hablar de ese pozo negado que está estos son marinos someros, ¿no? Y no vamos a hablar esta cuenca no tiene pozos marinos profundos, ¿no? ¿Cómo se clasifican esos pozos que hay en la cuenca? Entonces, miren, exploratorios 422, desarrollo 602, o sea, hay más o menos un equilibrio entre los desarrollos son mayores, pero eso habla mucho de la cuenca. La cuenca que todavía para mí tiene mucho que explorar.
Productores de aceite 103, productores de gas 523. Por eso la gráfica inicial veíamos que la cuenca es predominantemente gasífera, pero también tiene su producción de gas, ¿no? De aceite. Tiene producción de gas tanto asociado como no asociado. Claro, el gas asociado lógicamente a esta producción de aceite que se tiene principalmente en el costado occidental de la cuenca. Tiene tres pozos con condensado. Bueno, aquí está algunas estadísticas de formación. Eh, ¿Cómo están los pozos? Hoy en día, miren, de toda esta cifra, 238 son productores hoy en día. 215, o sea, más o menos la cantidad de pozos productores y pozos cerrados son equivalentes, claro. Taponados 477. Ya abandonados, una cuenca, recordemos, una cuenca vieja, ¿no? No, pues esta portabilidad, bueno, ahí están todos las otras cifras. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información sísmica tenemos en la cuenca? Entonces, mire, tenemos la sísmica OT. Mire, hay una buena cantidad de sísmica OT. Digamos que casi que toda la cuenca, con algunas restricciones, está cubierta por sísmica OT. Y la sísmica 3D, mire, la sísmica 3D también cubre, yo diría que la mayor parte de la cuenca onshore está cubierta por sísmica 3D y también mucha de la parte offshore está también cubierta por sísmica 3D. En este sector no hay sísmica porque aquí vamos a ver un alto volcánico muy interesante, la Tutlas, que está en este sector. Pero por eso ustedes se van a dar cuenta de que no hay sísmica 3D en ese sector, por ese alto volcánico, y tampoco hay sísmica 2D aquí en esta esquina, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual ustedes ven que no hay un cubrimiento sísmico en ese sector, ¿no? Porque es ese alto volcánico que vamos a ver ahora. ¿Cómo es la confirmación de la cuenca? Entonces, para eso usamos herramientas geofísicas como la magnetometría y gravimetría. Miren. Recordemos que la gravimetría me permite a mí ver o hacerme una idea de cómo es la geometría de la cuenca, cómo es la profundidad del basamento de la cuenca. Entonces, mire que aquí, en la parte azul, es la parte más profunda, donde tenemos la parte más profunda del basamento, o sea, donde vamos a tener el mayor espesor de sedimentos de la cuenca. Mientras que aquí vamos a tener el frente tectónico, miren. Entonces aquí esta parte roja es donde el basamento se encuentra más somero. Y mira, aquí está el complejo volcánico de las Tuxtlas que veíamos que aquí no hay cubrimiento sísmico. Claro que es un complejo volcánico que no tiene interés desde el punto de vista petrolífero. Bueno, aquí hay otros dos altos que vamos a ver más adelante, interesante también. En ese sector, el alto de Mega en esta parte, ¿no? La magnetometría también me ayuda para ver la geometría de la cuenca, pero también me ayuda para ver cambios en la composición del basamento. Entonces miren que aquí viene todo lo que es el frente tectónico que también se veía con la gravimetría aquí. Esta es la parte profunda de la cuenca, donde vamos a tener la mayor espesor. Tenemos también aquí el complejo volcánico de las Tuxtlas, y el alto de Mirada, que también lo veíamos aquí en la magnetometría, ¿no? En la gravimetría, ¿no? Entonces aquí está más o menos la población de Veracruz, que está aquí en este punto. ¿Ves? Y la parte más profunda, mire, aquí ya está, va a estar en la parte costa afuera, ¿no? Esto ya es parte de la cuenca sureste o la cuenca del Golfo de México que vamos a ver la semana entrante. ¿Cómo es la columna estratigráfica de la cuenca de Veracruz? Vamos a llamar la atención en tres o cuatro niveles importantes. El primer nivel de ellos, que vamos a llamar la atención, es el titoniano. Recordemos los que estuvieron en las cuencas anteriores, en las conferencias anteriores, el titoniano ha sido, por excelencia, la roca generadora de hidrocarburos de México. Entonces, este titoniano que veíamos que, por ejemplo, en Tampico Instante le llamamos la formación pimienta, eh, tiene unas condiciones de roca generadora que compite a nivel mundial con cualquier roca que le pongan al lado. También es la misma roca generadora de Burgos, Sabinas, allá arriba en el norte, y también es la principal roca generadora de hidrocarburos aquí en la cuenca de Veracruz. Entonces, aquí la vamos a llamar Tepexilotla. Es el equivalente a la formación Pimienta
que habíamos visto en Tampico Instantáneo. Voy a llamar la atención de un segundo nivel, maltratada, maltrata. Este maltrata es un nivel también roca generadora, son las dos principales rocas generadoras de la cuenca, es de Turoniano. Para los que están conectados desde Sudamérica, recordemos que el turoniano, principalmente los de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el turoniano es nuestra principal roca generadora de hidrocarburos, especialmente en toda la zona andina, ¿no? Recibe varios nombres. Aquí al norte de Sudamérica, entre lo que es Venezuela, Colombia, lo llamamos la formación La Luna. Es esa misma edad, ¿no? Es el turoniano, que aquí es equivalente a la formación Maltrata. Entonces, ya esos dos niveles tengámoslos en cuenta, porque vamos a hablar de ellos a lo largo de la presentación. Son los responsables de la generación de hidrocarburos de la cuenca de Veracruz. Hay una tercera roca generadora ya terciaria, pero esta roca es más, mire, aquí llama la atención, es más gas biogénico, claro, o sea, es principalmente metano. El gas biogénico no tiene, es metano casi en un 90-99%, ¿claro? Mientras que aquí sí podemos tener gas como molécula más compleja, un propano, un butano, podemos tenerlo aquí asociado, gas asociado a la producción de aceite. Entonces, eso desde el punto de vista de roca generadora. Desde el punto de vista de roca almacenadora, ¿cuáles son los principales yacimientos? Entonces vamos a hablar de yacimientos, miren, Cretáceos, claro. ¿Asociados a qué? Asociados principalmente a rocas ¿qué? Calcáreas. Y vamos a hablar de yacimientos o rocas almacenadoras terciarias, asociados principalmente a qué? Rocas siliciclásticas. Entonces vamos a ver que en el límite Cretáceo terciario, igual que en las otras cuencas que ya hemos revisado de México, hay un cambio por completo en la sedimentación. Pasamos de tener, y ahorita que veamos la evolución de la cuenca, pasamos de tener esas plataformas calcáreas divinas del Cretáceo y empezamos a tener principalmente sedimentos silviclásticos que que lo vimos en Tampico y Santa, también lo vamos aquí en Veracruz, van a tener ambientes de sedimentación de aguas profundas. Entonces vamos a hablar de abanicos de talud, abanicos de fondo de cuenca, claro, esos son los sedimentos, o esos son los ambientes de sedimentación a los cuales están asociados principalmente los depósitos de rocas terciarias en la cuenca. Bueno, aquí están los tipos de trampa. ST significa estructural, S estratigráfica y M mixta. Entonces miren que principalmente en el Cretáceo, trampas estructurales. ¿Por qué? Porque está el cabalgamiento, está todo lo que es el frente tectónico sepultado. Entonces ahí vamos a ver unos cabalgamientos espectaculares. Mientras que ya en el terciario vamos a tener principalmente trampas estratigráficas también y mixtas, ¿no? O sea, mezcla de estructurales y estratigráficas. Entonces, cambia, si ustedes ya se van dando cuenta, va a cambiar el estilo, el sistema productivo por completo de lo que tenemos en el Cretáceo a lo que tenemos en el Terciario. ¿Cómo es la evolución de la cuenca? Bueno, aquí rápidamente, porque hemos visto que esto se conserva también en las dos cuencas que vimos anteriormente. Entonces, durante el Jurásico, mire, tenemos subsidencia tectónica. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, sedimentación de río. Y ahí es donde vamos a tener la sedimentación de las principales rocas generadoras de hidrocarburos, que son de edad pitoniana y de edad quimeridiana en México. Ya después en el Cretáceo viene todo lo que es la subsidencia térmica. Entonces ahí ya viene, mire, la plataforma carbonatada, que va a ser la responsable de los yacimientos de las rocas almacenadoras en la parte occidental de la Tierra. Ya viene en el límite Cretáceo terciario, viene una deformación compresiva, viene ya el levantamiento de toda esa gran cordillera que está al oeste, que es la Sierra Madre Oriental, bueno, y su prolongación hacia el sur. Y esa deformación compresiva que estamos viendo acá es la que va a formar todas las trampas estructurales de lo que llamamos el frente tectónico deformado en el oeste de la cuenca.
Viene ya después, otra vez de esa gran deformación compresiva, suficiencia fracturada, claro, ya, y aquí es donde vamos a tener la sedimentación de principalmente las rocas siliciclásicas, que van a ser las rocas almacenadoras del sistema petrolífero terciario. Recientemente hay vulcanismo, por eso muchas de las rocas, y por eso aquí tenemos el área volcánica de Tuxtlan, ¿no? Que lo vimos anteriormente. Entonces, eso que lo vimos en la columna, ahora puesto escogí 4 tiempos, titoniano hay que ponerlo, porque es el tiempo en el que se deposita la mejor roca generadora de la cuenca, y en México, claro, que es la formación Pimienta, bueno, recibe varios nombres, ¿no? El más cristiano, aquí que es cuando ya empieza la deformación compresiva, empieza el choque de placas, más o menos aquí está, mira, aquí está he pintado aquí el polígono de la cuenca de Veracruz, claro, porque ahí donde viene el choque. Ya en el Paleoceno tardío, mira donde va a estar la cuenca de Veracruz, desde aquí ya está el impacto entre las dos placas, y ya en el Mioceno tardío, aquí, mire, aquí ya está en la cuenca de Veracruz, en la parte más sur del Golfo de México, claro, y ya más que todo, en una subsidencia flexural, ¿no? Bueno, veamos esto que acabamos de ver producido a línea sísmica. ¿Cómo se ve entonces esta deformación que acabamos de ver en el slide anterior? Entonces, mire, aquí vamos a tener todo lo que es el Cretáceo. Bueno, es que está el Jurásico primero que todo. Aquí está el Jurásico, que recuerden, son nuestras rocas generadoras de hidrocarburos. Aquí está todo el Cretáceo. Aquí a la izquierda, bueno, esta es una línea norte-sur, norte a la izquierda, sur a la derecha. Entonces, ahorita que veamos una línea perpendicular, a esta vamos a ver hacia todo este piedemonte occidental, vamos a ver lo que llamamos el frente tectónico sepultar. A ver, para tener aquí en cuenta que, bueno, ya lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de la charla, la principal roca generadora era Titoniano, está aquí en el Jurásico. El Cretáceo se caracteriza por ser un rift. El terciario basal se caracteriza por la orogenia laramia, y todo lo que es el margen pasivo del Cretáceo, que es el encargado de depositar la roca, la maltrata, que es la roca generadora de Turoniana. Eso mismo visto aquí en una línea que va del oeste hacia el este aproximadamente, en una sección. Y miren lo interesante. Miren que para el Jurásico, miren, aquí está, este es el tope titoniano, ¿no? Y aquí está el que viene, o sea, este sería el Jurásico superior. Miren que vamos a tener una configuración estratigráfica interesante. Esta parte alta de este paleo alto, valga la redundancia, vamos a tener una plataforma terrígena rodeada por plataformas calcáreas. Es una plataforma interna hacia el oeste y una plataforma externa hacia el oriente, ¿no? Ya en el Cretáceo inferior, ya viene una subsidencia térmica, viene una plataforma interna generalizada para todo ese sector de la cuenca, ¿no? Recordemos que cuando digo generalizada es porque aquí en el Jurásico yo tenía plataforma interna al oeste, pero tenía una plataforma externa al este. Entonces, este es un cambio importante que lo vamos a ir viendo ahorita a lo largo de la presentación. Aquí está algo que quería mencionarles, el complejo volcánico de las Tuxtlas. Eh, Se ve espectacular. Por eso, en este sector, veíamos que cuando veíamos el pudimento sísmico de Icandé, veíamos que aquí no hay sísmica, ¿no? O sea, nadie la disparado sísmica a este complejo volcánico. Pero es interesante desde el punto de vista de que, bueno, para mis estudiantes de estratigrafía de secuencias pueden hacer aquí identificación de on-labs, truncaciones erosionales, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Para poder hacer un ejercicio de estratigrafía de secuencias y poder identificar dónde están las futuras trampas estratigráficas en esta cuenca, ¿no? Aquí hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista estratigráfico. Bueno, entonces, esa es la introducción, ya que está medio hora. Vamos entonces a ver los elementos del sistema petrolífero de la cuenca de Veracruz. Empecemos por la roca generadora. Y recuerden que la roca generadora tenemos que evaluarle 3 parámetros. Que tenga bastante materia orgánica,
que esa materia orgánica tenga un tipo de querógeno que permita generar aceite o gas y que esté madura. Si alguno de esos tres factores falla en la roca generadora, ya no tenemos hidrocarburos en la cuenca, ¿no? Recuerden, contenido de materia orgánica, o sea, cantidad, la calidad del tipo de querógeno y la madurez. Entonces, arranquemos, bueno, vamos a hablar de elementos y de procesos, ¿no? Los elementos son los que están aquí en negro, entonces vamos a hablar de roca generadora, roca almacén, sello, trampa, son los elementos. Y los procesos, vamos a hablar de generación, migración, acumulación y preservación. Y todo encerrado dentro del término de sincronía, que en inglés se dice timing, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las rocas generadoras de la cuenca de Veracruz? Ya habíamos dicho. Entonces, habíamos empezado hablando por el titoriano, ¿claro? Mire, tipo 1 y 2, tipo de querógeno 1 y 2. Y las rocas generadoras cretáceas de tipo de querógeno 2 y 3. Entonces, hay una diferencia entre las del Jurásico y las del Cretáceo, ¿no? Y lógicamente, mire, hay unas rocas generadoras terciarias, querógeno tipo 3. ¿Qué significa querógeno tipo 3? Recuerden, querógeno tipo 3 es aquel tipo de roca generadora que solamente genera gas. Entonces, querógeno tipo 1 genera principalmente aceite. Querógeno tipo 2 genera aceite y gas. Querógeno tipo 3 genera solo gas. Y querógeno tipo 4 no genera nada. ¿Claro? Entonces, eso es importante que lo veamos acá. Miren, hay un cambio importante en el tipo de roca generadora. Mientras que las rocas generadoras del Jurásico superior son querógeno 1 y 2, o sea, generan aceite y gas. Las rocas generadoras del Cretáceo principalmente generan gas con algo de aceite. Y las rocas del terciario solo gas. Eh, bueno, entonces, esta es la razón por la cual en el Cretáceo nosotros tenemos también campos generadores de aceite con gas asociado. Mientras que en el terciario solamente tenemos producción de gas no asociado. Bueno, tipos de trampas te lo vamos a ver ahora más adelante. Los tres niveles identificados, Jurásico, Cretáceo y Mioceno. La Jurásica tiene muy buenas características geoquímicas, la Cretáceo inferior y medio también. En el terciario, que son principalmente gas dinámico. ¿Qué tipo de materia orgánica tienen esas rocas generadoras? Entonces empecemos hablando del Jurásico. Empecemos analizando el Jurásico. Miren, el Jurásico tiene querógenos tipos 1 y tipo 2. Recuerden, el tipo 1 genera solamente aceite, el tipo 2 genera aceite y gas, y el tipo 3 solamente genera gas. Entonces, miren, Jurásico es tipo 1 y tipo 2. O sea, generan tanto aceite como gas. Por eso, en muchos de esos campos, vamos a verlo, hay gas asociado a la producción de aceite. Y el tipo y la cantidad de materia orgánica. TOC significa Total Organic Content Ingress, o sea, contenido de materia orgánica total. Miren que, bueno, en ese sector, que ya es la parte más oriental de la cuenca, tiene valores de contenido de materia orgánica de más del 4%. Eso es buenísimo. Ya, es excelente. En la parte de la cuenca, aquí estamos entre 1 y 1,5, miren. Y aquí, hacia el oeste, vamos a tener valores bajitos. Entonces, ¿dónde va a estar la mejor roca generadora? Mire, va a estar, bueno, la mejor roca va a estar aquí, en la parte más profunda de la cuenca, pero recuerde que la cuenca de Veracruz apenas llega hasta este punto, ¿no? Entonces, en ese sector vamos a tener algunos campos offshore, vamos a ver algunos de ellos. Pero miren lo interesante, todos los campos que están aquí son campos en rocas reservorias cetáceos. Entonces, si se dan cuenta, la distribución geográfica, el oeste de la cuenca tiene principalmente reservorios cetáceos, mientras que el oriente de la cuenca, el este, tiene principalmente reservorios terciarios. Entonces, me gusta, podríamos trazar una línea aquí separando los dos tipos de reservorio, ¿no? Los tipos de roca almacenadora. Aquí hay unas características, miren, de la roca generadora jurásica, ¿verdad? Que está el tamaño del jurásico. Está contenido de materia orgánica de punto 5 hasta 3,4, miren. Bueno, aquí la falta se delimita en ventana de generación. Recuerden que la ventana de generación arranca en punto 6 y 2,5, eso ya está más que quemado.
Ahora miremos las rocas generadoras cretáceas, turonianas, ¿no? Recuerden que es la formación más rara. Entonces, miren, sí, tiene también algo de querógeno tipo 1, pero miren, la mayor cantidad es querógeno tipo 2. Recuerden que el querógeno tipo 2 genera aceite y gas. El querógeno tipo 1 solamente genera aceite y el querógeno tipo 3 solamente genera gas, ¿no? Y también, otra vez, ¿dónde está el mayor contenido de materia orgánica en esta cuenca? Está en la parte central, en este sector. Miren. Ahí es donde vamos a tener contenido de materia orgánica hasta el 4%. Y hacia los bordes vamos a tener, miren, en ese sector vamos a tener materia orgánica, poca materia orgánica, menos del 1%. Algunas características geoquímicas de las rocas turonianas, para mis amigos geoquímicos. Pasemos a ver entonces la roca almacenadora. Entonces la roca almacenadora, a mí me encanta esta gráfica. Miren cómo en la roca almacenadora, miren, hacia la parte de los altos, hay principalmente rocas almacenadoras silicáceas. Y miren qué tipo de ambientes hay. Miren, hay abanicos de talud, abanicos de fondo de cuenca, abanicos de talud, complejos de canales. Ya, no son sedimentos continentales, claro, son sedimentos de agua profunda. Si llaman turbidíticas, no llaman turbidíticas, habría que hacer el análisis, ¿no? Pero bueno, aquí abanicos de talud, miren. Y asociados, especialmente asociados hacia la parte noreste de la cuenca. Este es un corte suroeste-noreste aproximadamente, a través de estos pozos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las litologías y los ambientes de sedimentación de esa roca? Entonces, miren, para el Cretáceo inferior, ¿qué teníamos? Teníamos principalmente, bueno, miren la distribución, cómo era los ambientes de sedimentación de, para ese tiempo, para el Cretáceo inferior. Miren, esta parte azul oscura es la parte más profunda de la cuenca, ¿claro? Entonces, allá que vamos a tener, ya vamos depósitos de Basin for Fans, recuerden, los depósitos de Basin for Fans son similares al descubrimiento más grande que se ha hecho en los últimos años en el mundo, que se llama Lisa y que queda en Guyana. Son sedimentos depositados en el fondo de la cuenca, en esta parte azul. O sea, ahí no se descarta que podamos llegar a tener ese tipo de plays también aquí en la cuenca de Veracruz. Aquí está el talud, este azul claro es el talud, o sea, ahí vamos a tener principalmente abanicos de talud, ¿claro? Y aquí, mire, aquí ya vamos a tener todo lo que es la plataforma, en ese sector de la cuenca, ¿no? Y ahí entonces, ¿ahí qué vamos a tener? Ahí vamos a tener principalmente depósitos de plataforma de carbonatos, condiciones de agua más tranquilas, ¿claro? Más calientes, entonces ahí vamos a tener muy buenos depósitos de carbonatos, y aquí vamos a tener, mire, ambiente incluso de saca en ese sector. Ya para el Paleoceno, la cosa cambió. Miren que la cuenca se aleja, ¿claro? Entonces miren ya la cuenca, el azul que antes lo teníamos aquí casi pasando por la mitad de la cuenca, aquí ya está por fuera del límite de la cuenca de Veracruz. Este es el límite de la cuenca de Veracruz. Miren, ya no había para el tiempo Paleoceno depósitos de cuenca profunda, de fondo de cuenca aquí en este sector. ¿Qué teníamos? Miren, especialmente en esta luz íbamos a tener que todos estos abanicos de talud, ¿no? Que se producen de la erosión de la plataforma o del continente, ¿claro? Y vienen y traen todos los sedimentos y va a formar ese estilo de depósitos muy distintos a los depósitos que teníamos en el Catálogo. Entonces, hacer la prospección de rocas almacenadoras terciarias es muy distinto a la de Cretácea. ¿Por qué? En las Cretáceas, mire, la plataforma, digamos que el ambiente de sedimentación se conserva durante grandes distancias lateralmente. Aquí no, en el Paleoceno no. En el Paleoceno ustedes van a ver que hay un cambio lateral de fase. Ustedes perforan acá y encuentran un campo productor espectacular, claro, y se mueven un poco y ya no encuentran la roca almacenadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no ocurre en los sedimentos, en las rocas almacenadoras cretáceas. Entonces, aquí se requiere un mayor detalle, una mayor precisión en la interpretación sísmica para poder identificar esos cuerpos y no ir a perforar un pozo seco. Ya para el Oligoceno, mucho más reciente, otra vez, mire, la cuenca está por fuera
la parte más profunda de los depósitos más profundos está por fuera de la cuenca de Veracruz. Seguimos teniendo que erosión de todo lo que era la parte emergida, levantada, este frente de formación levantado, se está erosionando y está depositando abanicos en el talud. Mira, aquí está, todo este es el talud, el azul más claro. Entonces ahí ustedes van a tener también depósitos de talud. Otra vez, la continuidad lateral de estos depósitos es, es cuestionable. Toca hacer una muy buena interpretación sísmica para poder saber dónde termina mi reservorio y dónde empieza. Ya para el Mioceno inferior se repite lo mismo que habíamos visto en el Oligoceno y en el Paleoceno. Miren, ya viene ya el frente de erosión, ya está en este punto. Y otra vez, depósitos siliciclásticos eh, depositados en el talud, o sea, abanicos de talud. ¿Y producto de qué? La erosión de todos estos sedimentos cretáceos, jurásicos, claro, que fueron levantados en el límite cretáceo terciario y que son la zona de aporte para todos estos eh, altos de abanicos de talud. Mioceno medio, vuelve y se repite, pero miren lo interesante en el cambio de dirección de las corrientes entre el Mioceno inferior y el Mioceno medio. Cuando usted ve el Mioceno inferior, usted dice, no, las corrientes de todos los ríos, generalizando, van a estar suroeste-noreste. Aquí no. Miren que aquí hay un cambio especialmente acá porque ya las corrientes no van a ser suroeste-noreste, sino van a correr de sur a norte, por el alto que se va a presentar acá. Interesante, ¿no? ¿Ves? Hay un cambio en la paleocorriente de los canales entre el Mioceno medio y el Mioceno inferior. Y lógicamente eso cambia la estrategia de exploración. Miren ya en el Mioceno superior, ya las direcciones de las paleocorrientes son suroeste-noreste. Aquí ya lo que veíamos en el Paleoceno, que eran suroeste-noreste, o sea, perpendicularmente a estas, y eso cambia por completo la estrategia de exploración. Si ustedes van a hacer una exploración orientada al Mioceno superior, es muy distinto a la del Paleoceno, donde la dirección de los paleocanales o de las, sí, de los paleocanales es casi ortogonal. Otra vez Mioceno, confirmando lo que hemos visto en el Mioceno superior y en el Mioceno inferior. Y contrario a lo que hemos visto, o perpendicular a lo que hemos visto en el Oligoceno y en el Paleoceno. ¿Cómo se ve eso en una sección sísmica? Esta es una sección sísmica suroeste-noreste. Entonces, mire que básicamente lo que ustedes están viendo aquí, bueno, aquí está todo lo que es lo que llamamos el frente tectónico deformado, ¿no? Sepultado, que está aquí, incluso está sepultado debajo de toda la secuencia terciaria. Entonces, todo esto, este frente tectónico era el que se estaba erosionando y era la zona de aporte de sedimentos para todos los depósitos del Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Mioceno superior, Plioceno. Todo esto erosionado lo que viene por acá. Entonces, miren ustedes especialmente cambios en el espesor de los diferentes estratos de las diferentes capas terciarias, ¿no? ¿Qué espesor tenemos en las rocas almacenadoras de la cuenca de Veracruz? Entonces, miren, para el Mioceno inferior, miren este color azul. Ese color azul son, digamos, eso que es 300 metros de espesor. Es un montón. Nosotros aquí en Colombia, principalmente, usamos pies. Entonces, eso sería 1200 pies. Aquí el yacimiento que tiene el mayor espesor de yacimiento, el campo que tiene el mayor espesor de yacimiento es Cusiana y tiene pongamos 1200. O sea, esto es para los que son de Colombia, el espesor de la roca almacenadora aquí puede ser igual al de Cusiana. Aquí, ya para el Eoceno medio es un poco menor. Miren, aquí ya, digamos que es el color, el mayor espesor. Aquí ya estamos hablando de unos 200 metros. Tampoco es despreciable. 200 metros de roca almacenadora. Ya para el Plioceno, otra vez se reduce el espesor. Y ya para el Mioceno medio, el espesor es todavía mucho menor. Ahora, y para el Paleoceno, calidad de la roca almacenadora. ¿Qué porosidad y permeabilidad tenemos ahí? Entonces, miren los colores. Entonces, el azul oscuro es de más del 15%.
Todo esto que está aquí, buenísimo. 15% por ciento, buenísimo. La semana pasada, cuando hablábamos de los que estuvieron la semana pasada de Sabina Burgo, allí hablábamos del menos del 10. Entonces, aquí estamos 15%. Aquí estamos, mire, aquí bueno, ¿en qué espesor tenemos? Mire, estamos hablando de que podíamos llegar a tener espesor hasta de 400, miren, aquí en marrón, ¿no? Y la permeabilidad, mire, 3, mayor a 3, bueno, esto son Darcy, bueno, ampliarse, sí. Entonces, aquí estamos hablando, mire, 1.14, 1.10, 2.5 Darcy de permeabilidad, buenísimo, buenísimo. Veamos eso en una gráfica, mire, para el Paleoceno, mire, porosidades, digamos que hasta el 10, hasta el 20, pero mire el Mioceno ya tiene porosidades hasta el 30%, y permeabilidades hasta de un Darcy, mientras que el Paleoceno, permeabilidades de cuánto, punto Darcy, o sea, 100 milidarcies, ¿claro? Sí, son mejores que las que vimos la semana pasada en Burgos. Ahora, eso era para el Paleoceno, ahora para el Eoceno, miren, para el Eoceno, otra vez, mire, porosidad de entre 25 y 30%. Buenísimo. Este los ácidos oscuros. Muy bueno. Permeabilidad de más de 200. Está bueno. Espesores hasta de 400 en ese sector. Eh, y ya para el oligoceno, miren, otra vez, espesores hasta el 30%, miren, en los canales. Buenísimo. Permeabilidad hasta de más del 100, hasta un Darcy. Buenísimo. Roca sello. Aquí sí es fácil. Porque toda arena tiene arriba una silla, o sea, tiene su sello propio. ¿Ves? Los sellos son todas las lupitas intraformacionales que están dentro, estratificadas al tope de las rocas almacenadoras. ¿Claro? Entonces eso es lo que básicamente estamos mostrando aquí, miren. Y de roca, aquí, roca almacenadora, sello. Roca almacenadora, sello. Roca almacenadora, sello. Entonces, aquí el problema es mapear los yacimientos, las rocas almacenadoras. El sello no es el problema aquí. Y las trampas, ¿qué tipo de trampas tenemos? Entonces, miren, es muy claro que todo lo que son las rocas cretáceas son principalmente, ¿qué? Estructurales. Estructurales, miren, y cabalgamientos importantes a lo largo de todo el Cretáceo, ¿no? Hay una estructura, aquí también hay una mixta, o sea, estructurales con estratigrafía. Pero en cambio, miren el tipo de trampas en el terciario. Son principalmente estratigráficas. Entonces, ya lo habíamos dicho antes, cretáceas principalmente estructurales, terciarias principalmente estratigráficas, ¿no? Depósitos de talud, eh, abanicos de talud, depósitos de fondo de cuenca, miren, claro, todo esto fase programados. Son los tipos de yacimientos, de trampas que vamos a encontrar en la cuenca del Río. ¿Dónde están distribuidas geográficamente esas trampas? Bien interesante. Entonces, arranquemos en orden. Bueno, el frente tectónico, miren qué es esto. Son principalmente, ¿qué? Estructurales. El Cenozoico, el 2, ¿esos son qué? Es un monoclinal. El 3, anticlinal de la niña bonita, ese es estructural también. 4, sinclinal de Tlacotalpan. Está el 4. Aquí está ese sector, ¿verdad? Y después, mire, miren las estructuras aquí, estructuras de cabalgamiento. Ah, y ¿esto qué es? El 7. Reentrada de Trasicalcos, que es el 8. El 8, este es el copio, aquí no hay perspectiva. 5 y 6, ¿qué son 5 y 6? El Alto de Anegada y el tren de Antón Lázaro, ese es el tren que se va acá. Presente, ¿no? Muy, muy chévere la distribución estructural hacia el oeste, estratigráfica hacia el oriente. Miren el cambio del tren estructural en este sector al tren estructural en este sector. Entonces, aquí viene y pasa algo interesante. Cambia por completo la dirección de las estructuras. Tiene que haber algo que entre por acá y incluso produce que se termine, que este tren de campos no continúe hacia el sur. ¿Claro? Bueno, sigamos. Ya vamos a continuar nuestra casa del tiempo. Uy,
No vamos ni la mitad. Trenes estructurales de la cuenca de Veracruz, líneas sísmicas de norte a sur, miren. Aquí está el frente tectónico sepultado, de las trampas son principalmente estructurales, y aquí las trampas principalmente estructurales. Bueno, voy a pasar muy rápido eso. Aquí está. Este es el campo más grande de la cuenca, es Ixtachi. Y miren que cuando ustedes miran la estructura, no es que sea una estructura que te diga, uy, es una estructura, un cabalgamiento, nada, mire, es una estructura con cierre en los cuatro lados. Interesante, vamos a hablar de la reserva ahorita más adelante. Voy a pasar muy rápido. Aquí está otro pozo. Mire, en cambio, este ya son trampas estratigráficas. Miren, mire la terminación, puzamiento arriba de las arenas en Cauchí. Eh, Aquí en Cayocán, mira, este sí es estructural. Entonces, sí, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Compara con el anterior. Y aquí, ¿y cuáles son las principales rocas almacenadoras cretáceas? Mira, aquí está Maltrata, que recuerde que Maltrata es la roca generadora turoniana, ¿no? Y Orizaba, que es el Cretáceo inferior. Aquí está Lizamba, este fue a mediados del siglo pasado, este fue un campo importante. Hoy en día Ixachi lo pasó en producción, en el récord de producción que tenía la cuenca. Pero miren, es una estructura particular interesante. Miren, voy a llamar la atención aquí en las anomalias de amplitud, pues si tuviera más tiempo, hacíamos ahí. Aquí también, miren, apertura, trampas estratigráficas, miren la terminación de estos horizontes contra la discordancia de la base del terciario. Gasífero, otro campo importante dentro de la cuenca, también una estructura anticlinal. Y miren cómo las rocas almacenadoras no van más allá, solamente están en el alto, ¿no? Aquí está el campo de abertura, también una trampa estratigráfica, ¿verdad? No va más allá, los reservorios. Matapionche, este es uno, también es un estructural, ¿verdad? Muy bonito, y produce también del Cretáceo y del Cretáceo superior y Cretáceo inferior, ¿no? Bueno, vamos a pasar a Angostura, a otros campos. Bueno, entonces ahora, descripción de los procesos. ¿Dónde se genera y cómo migran los hidrocarburos? Y esta gráfica es muy diciente. Mire, viene de la parte más profunda, sube por donde sube por las diferentes fallas, va a alimentar o va a llenar las trampas en los depósitos terciarios. Tanto de lo rojo que es gas como lo verde que es aceite, ¿no? Entonces, mire que aquí en la parte más generadora de aceite es aquí hacia el oeste, ¿no? Lo que es el frente tectónico enterrado. ¿Cuándo se produce la generación de hidrocarburos? Entonces, mire, por ejemplo, aquí la base de la formación Orizaba, recuerden, roca cretácea, generadora de cretácea, entra en ventana de generación, digamos que casi en el límite cretáceo terciario. Sale de ventana de generación, ¿dónde? Más o menos Eoceno medio, digamos. Está saliendo de la ventana de generación. O sea, ese fue el lapso de tiempo en el que tuvo ventana de generación la formación Orizaba. Y ahora la formación Méndez, también cretáceo superior, ¿no? Esa todavía, mire, todavía hoy en día está en ventana de generación. Y la base arrancó casi en el límite de Eoceno-Oligoceno, arrancó la generación de hidrocarburos. Y aquí está para el campo Copite, ¿dónde está? Mira, aquí está, por ejemplo, Maltrata, recuerden que Maltrata es la roca generadora cretácea, Tepexiclotla es la roca generadora jurásica. Miren que el jurásico, este jurásico que es el azul clarito, entró en ventana de generación por allá del Cretáceo medio. Mientras que el Maltrata sí entró en ventana de generación en el Eoceno medio, casi el límite con el Eoceno. ¿Cuáles son los eventos de Veracruz? Que esto resume todos los sistemas petrolíferos. Entonces, aquí está. ¿Cuáles son las principales rocas generadoras? Ya lo hablamos. Entonces, aquí está el Jurásico superior, la formación de Pexilotla y en medio que es Orizaba o Maltrata. Rocas almacenadoras, hay algo del Cretáceo superior, recuerden calizas, mientras que el terciario son principalmente siliciclásticos. Las rocas sellos están intercaladas. Cuando arranca la generación de hidrocarburos, vimos que para el Cretáceo medio arrancaba la generación del Jurásico, pero para el Cretáceo, miren, arranca casi en el límite Cretáceo terciario. Y para las rocas generadoras terciarias,
La generación arranca ayer, cuando, a principios del mes. Bueno, ¿qué más? Digamos. Bueno, entonces conclusiones, porque me quedan 3 minutos. ¿Cuáles son los tipos de plays que hay en la cuenca? Mire, entonces, hablamos en la parte del frente tectónico, que es la parte oeste, perdón, vamos a tener principalmente ¿qué? En el Cretácico superplechas y en el Cretácico inferior, calizas y dolomitas. ¿Qué tipo de crudo? ¿Qué tipo de hidrocarburo? Gas y aceite. Mientras que si nos movemos a la parte terciaria, a la cuenca terciaria, los principales hidrocarburos que vamos a tener es gas seco, gas no asociado, algo de aceite en el Eoceno, pero el Plioceno y el Mioceno son principalmente gas seco, gas no asociado. Los principales países, aquí está en resumen, Orizaba, el Cretáceo, ¿claro? ¿Qué capas producen de ahí? Mire, Matapioche, Mecayucán, ya vimos algunos de esos. Breccias del Cretáceo, aquí está Angostura, Matapioche, calcáreos. Conglomerados, estos que son los terciarios, mire, aquí está cuáles, aquí está Perdiz, Morrocán, ahorita vamos a ver Lizamba, Cocuite, bueno, todos estos que son los que producen principalmente gas no asociado de rocas almacenadoras sílicas. El Play Cretáceo, para que ustedes lo vean, miren, este es el que tiene para mí el mayor potencial. ¿Por qué? Y además, ¿por qué me gusta? Porque produce aceite y gas asociado, ¿no? Entonces, este es un play que a mí me parece que todavía tiene mucho que extraer en ese sector y lógicamente si nos movemos mucho más atrás hacia la parte más cabalgada también podemos tener yacimientos interesantes. Bueno, para terminar, los últimos 2 minutos que me quedan. ¿De qué campos hemos hablado? Aquí están todos los campos. ¿De qué campo hemos hablado? Hablamos de el grande Isachi, miren. Aquí está Isachi y Lizamba. Esos son de los dos grandes. Lizamba fue descubierto en la década de los 50. Vamos a ver, ahorita vamos a ver reservas de Isachi. Es en este momento el campo más grande de la cuenca. Y son productores principalmente de gas, ¿no? Ah, bueno, rojo aquí es gas y verde son principalmente productores de aceite. Entonces aquí está Angostura, Micayucán, que ya hay una línea sísmica, Matapiochi, entonces todo lo que es la parte occidental de la cuenca. La parte oriental de la cuenca es principalmente gas, ¿no? Entonces, miren la cuenca de Veracruz, su producción histórica. Aquí estamos desde 1960 hasta ayer, porque esto lo saqué de la tabla de la CNH que es de junio del 2023, o sea, está todo muy actualizado, ¿no? La cuenca tuvo un primer pico, vamos a ver que este fue el campo Lizamba, en la década de los 80, miren. Y después tuvo un segundo pico, ya recientemente, con el descubrimiento de Ixachi. Bueno, Ixachi más que todo esto. Aquí está, miren. Por ejemplo, este pico de los 80 se debe ¿a quién? A Matapiochi. Bueno, eso es aceite, ¿no? Y el pico que estamos viendo recientemente de aceite en la cuenca se debe a descubrimientos como Perdiz, 30, Gasífero, Bedel, estos que están en este sector, ¿no? Entonces, estos son los más recientes. Y ya la parte de gas, mire, aquí está el gas. Entonces, aquí está, bueno, Copita, que fue uno de los primeros descubiertos, y aquí está Isachi. Mire que Isachi hoy en día ya sobrepasó el Lizamba en el 2007 llegó a producir esta cuenta es 300 millones de pies cúbicos día. Ya Itachi lo sobrepasó, o sea, Itachi ya rompió el récord en la cuenca que tenía Lizamba de los 300 millones de pies cúbicos día. Itachi es un gigante. Eso es producción. Ahora pasemos a ver reservas. Miren las reservas de toda la cuenca, ahí están. Reservas probadas, probables, posibles. Miren el crecimiento que se dio en las reservas a partir de 2017, cuando ya Pemex arranca aquí a perforar y a hacer el desarrollo y el descubrimiento de todos esos campos recientes que veíamos en la curva, ¿no? Ahora, veamos reservas probadas. Primero de aceite. ¿Quién es el que más reservas probadas de aceite tiene en la cuenca? Isachi. Miren, alcanza a llegar a tener 220 millones de barriles de petróleo, de aceite, claro. Reservas 1P, ¿no? Yo creo que estos son reservas 1P. Ahora miremos gas. ¿Quién es el campo que más reserva de gas tiene en la cuenca? Ixachi. Miren, llega a tener, estos son que esos son miles de millones, o sea, esto es un tera.
sería un tera aquí más o menos, creo, ¿sí? Está Isachi, está Gasífero, el 30, esto, los que fueron descubiertos recientemente, miren, y que son los responsables de que recientemente, cuando llegamos a la curva de la cuenca, tuvieran un pico, un rejuvenecimiento de la producción tanto de aceite como de gas en la cuenca. Bueno, 8 puntos. Esa era el recorrido y la descripción que queríamos hacer por la cuenca de Veracruz. No veo preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, prenda el micrófono y hágala. Juan Manuel Montilla pregunta: ¿en el campo han tenido casos con trampas electrográficas como domos salinos y artilleros salinos? Hay uno hacia el sureste, hacia el oriente. Uy, no, se me escapa el nombre, pero sí, son pequeños, son pequeños. Eso sí lo vamos a ver, Juan Manuel, cuando la semana entrante que hablemos de la cuenca sureste, allá sí tenemos sal para dar y convidar, como decía mi abuela. Hay diapiros por todos lados. Mario Arsenio pregunta: ¿qué cualidades presentan las dos principales rocas generadoras como reservorios no convencionales? Uy, esa es muy buena pregunta, Mario. Y es que, Mario, si te acuerdas en las charlas anteriores, siempre yo terminaba hablando del potencial tanto convencional como no convencional de las cuencas. En Veracruz no lo pude hacer porque, o hablé del potencial convencional, pero Veracruz no tiene un estimado, o sea, en el atlas de no convencionales de la CNH, Veracruz tiene muy pocos recursos no convencionales de aceite. Gas no tiene. Y el servicio geológico, que es la otra fuente que nos dio el potencial de no convencionales para Tampico y para Burgos, las dos cuencas que analizamos antes, no tiene estimación de no convencionales no tiene estimación de no convencionales para la cuenca de Veracruz. Pero para mí hay un potencial gigante en tres cosas. Lo primero, muévanse hacia el frente deformado, sepultado. Para mí ahí hay un potencial grande. ¿Y cuál es la ventaja? Que es aceite y gas. Y lógicamente, los reservorios no convencionales, Mari, como los que vimos en Tampico, Misanta, como los que vimos en Burgos, ya cuando nos vamos hacia la parte más oriental de la cuenca, lo que llaman la cuenca terciaria, pero ahí van a ser principalmente gas no asociado la producción que tengamos, ¿no? Entonces, sí, para mí hay un potencial no convencional, como lo dije antes, no calculado todavía, no estimado ni por CNH ni por USGS, pero sí para mí todavía hay muchos recursos que extraer en esta cuenta. Bueno, no veo más preguntas, ni en el chat, ni veo manos levantadas. No sé, Alvis, ¿quieres dar unas palabras de cierre de la charla de hoy? Bueno, Iván, excelente charla como todas las que dictas, ¿no? Muy informativa, muy didáctica. Bueno, yo simplemente te doy nuevamente las gracias por compartir con nosotros tus conocimientos en la manera tan fácil en la cual lo sabes hacer, ¿no? Y bueno, nuevamente, tú sabes, eres bienvenido para la próxima charla que dictaremos la próxima semana. A cada uno de los participantes, igualmente les agradezco su interés en participar en este tipo de actividades. Y bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales en donde haremos la publicación respectiva de los próximos webinars y conferencias que dictaremos en el futuro. Gracias, Alvis. Recuerden que todos van a recibir esta presentación y el video de la charla, ¿no? Los que escribieron, ¿no? Bueno, nos vemos dentro de 8 días para ver la cuenca sureste. Bueno, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche para todos.